adelantábamos arrancando nuestro capítulo de hoy. Ya nos acompaña Visita Ilustre, a punto de volver a Estados Unidos, que es el país en el que reside hace ya varios años. Está presentando su último libro en Chile. Guionista, escritor José Ignacio Chascas Valenzuela. Chascas, bienvenido. Al fin poder conversar sin el teléfono mediante, ¿no? Cara a cara. Además, cuando yo hablaba por teléfono contigo, como me llamaban, me tenía que pegar como al router para que no se fuera a cortar la llamada, con una pata firmando la puerta para que no entrara Leonora a interrumpir la conversación. Era todo como un operativo. Qué maravilloso. Claro, Claro, no se veía, pero ahora ya. Está bien esa. Bueno, conozco esos operativos. Claro. Nuestras hijas tienen prácticamente la misma edad. Oye, Chasca, y producto de la pandemia me tocó teletrabajar mucho con ella desde su pieza. Igual que a mí. Y claro, y el escritor, el guionista, en esencia vive en cuarentena, digamos. Exactamente. Teletrabaja. Fue muy divertido porque cuando vino toda esta cuarentena mundial, que todo el mundo se cerró y la gente gritaba en sus casas, ¿y ahora qué hacemos? Yo los miraba diciendo, yo vivo así desde el año 94. Exacto. Bienvenidos a mi mundo, es al revés. Claro. Lo vamos a pasar bien. Se pasa bien. Estamos en pijama todo el día. Yo les explico cómo se hace. Exactamente. Oye, Chasca, bueno, quiero partir con gente como yo. Originalmente un podcast muy exitoso y que el manuscrito 5 años después se convirtió en un libro de ficción sobre los obstáculos, sobre los prejuicios que enfrenta una pareja homosexual, en la ficción Mauricio y Jimmy, para concretar su sueño de convertirse en padres de familia. Pero quiero ir un poquito más atrás. Sí. Y hoy día vamos a hablar del lanzamiento del libro, pero quiero saber cómo nace el podcast, considerando que lo tuyo siempre ha sido la ficción y acá se cuela, evidentemente, la autobiografía. Sí, a pesar de que no es un libro autobiográfico, porque las cosas que le pasan a Jimmy y Mauricio, tanto en el podcast como en la novela, son distintas. Son distintas. O sea, en el libro ellos se separan en un momento, hay un lado de la familia que detesta, cero que ver con eso, al revés, totalmente distinto. Pero todo nació el año 2018. Nosotros con Anthony estábamos en pleno proceso de adopción, nos estaba yendo pésimo. Muy complicado. En Estados Unidos no es fácil adoptar, es muy complicado, es caro, es difícil, es engorroso, involucra a mucha gente, abogados, trabajadores sociales, es como todo un entourage que se supone que está ahí para ayudarte y al final como que terminas como con ganas de sacarte a toda esta gente encima. Entonces era un momento muy, muy crispy, muy álgido en nuestra vida, y recibo una llamada de Storytel, que es esta empresa sueca, líder en audiolibros, y al igual que Netflix en su momento decidieron hacer sus originales. Entonces estaban convocando a 10 escritores alrededor del mundo para escribir podcasts, audioseries para ellos. ¡Ay, fue así! Así. Y yo lo encontré... ¡Top 10! Sí, 10 escritores en el mundo, en distintos países, en distintos territorios, en distintos idiomas. Claro, era una oportunidad para mí laboral maravillosa, porque era un reconocimiento a mi trabajo, todas esas ridiculeces palegos, digamos. Pero me acuerdo que le dije a la editora, que yo la conocía, le dije, mira, la verdad no tengo cabeza en este momento para ponerme a inventar nada. Yo me había tomado una pausa en el trabajo incluso. O sea, la adopción era casi como mi trabajo. ¡Wow! Por lo intenso de... Ahora entiendo cómo una pareja de amigos en Estados Unidos, que no desconocía este contexto, que terminaba adoptando hace muchos años 2 niños en Rusia. En un operativo de película. Absolutamente, eran como de película. Lo que pasa es que nosotros también tratamos de adoptar en Rusia, pero Rusia, en la Rusia de Putin más actual, mucho más conservadora, bloqueó todo eso. ¡Qué heavy! Igual que China, igual que la India, que eran como los grandes países solidarios con la causa. Bueno, entonces esta mujer me dice, le digo, lo siento, te lo agradezco infinitamente, pero no me da la cabeza para ponerme a inventar una historia. Y que ella, como me conocía, me dice, ¿por qué no escribes de lo que estás viviendo? Uy, te hizo un jaque mate. Exactamente, porque me metió el dedo en la llaga y me desafió. Me dice, usa lo que te está pasando. Como insumo creativo. Como insumo creativo, pero además como catarsis. Úsalo como exorcismo. Y no pude decirle que no. Entonces empecé a usar, no, digamos, mis acciones y mi quehacer y mi cotidianidad en el proceso, pero empecé a ocupar las emociones. Claro, el conflicto. Que era lo que me tenía mal a mí. Entonces, las ilusiones. Entonces, por ejemplo, pasaba algo durante el día terrible y mi primer pensamiento era que no se me olvide. Que no se me olvide porque de esto voy a llegar a escribir en la noche. Entonces, durante 8 o 9 meses pasaban las cosas durante el día y yo me encerraba en mi oficina en la noche
a escribir la audioserie. Lo terrible vino, Ignacio, cuando mi instinto de escritor me empezó a decir, ya esto se tiene que acabar, mi libro, la audioserie. Esto ya estoy llegando al final, ya el avión ya está apuntando a la pista de aterrizaje, esto ya va de salida. Y yo no, po. Yo en la vida real no. Yo estaba súper lejos del final. O sea, se empezó a generar una frustración. No, unos celos con los personajes descollantes. De tu propio personaje. Y les agarré rabia y les agarré como celos y no quería terminar el libro porque yo sabía que si terminaba el libro también se me acababa la terapia. Y se me acababa de alguna manera yo le había encontrado un sentido a todo esto que estaba pasando. Y porque todavía estabas a muchos pasos. A mucho. No había luz al final del túnel todavía. No había luz. Y bueno, entrego este podcast, esta audioserie, se estrena y se convierte en un exitazo enorme porque además es un tema que parecería del que se habla mucho, pero no se habla mucho del tema. Y mucho menos se escribe sobre ese tema. Adopción de pareja homoparental. De ficción, además, porque no es un podcast... testimonial. No, es una ficción, es un libro. Y un libro con una pareja consolidada, o sea, como que atentaba contra todo digamos, como el morbo de la situación. No tenía nada que ver con eso. No, daba un poco lo mismo que fueran dos hombres. Era una pareja que quería adoptar. Y le va sensacional. Se convierte como en un referente a tal punto que Storytel, poco tiempo después, saca la versión en inglés, People Like Me, que también se convierte en un éxito. Eso lo hace, digamos, teniendo los derechos. Ellos tienen los derechos. Tú te enteraste por un mail. mail. Yo me enteré porque alguien me contó que estaba al aire. O sea, a ese nivel. Oye, pero lo escuché en inglés esto. Exactamente. Yo, no, si no está en inglés. No, si está en inglés. Oye, golazo. Y me metí y está en inglés, pues. Y entonces, bueno, mucha sorpresa, etcétera. Y a raíz de todo ese éxito del podcast, que se ha mantenido, y por ejemplo, cada mes del orgullo, yo doy entrevistas por esas podcasts. Cada vez que pasa algo en la comunidad LGBT, se habla de ese podcast. Entonces, yo vuelvo a dar declaraciones, etcétera. Y ahora entonces, Penguin Random House, a raíz de todo eso, decide publicar el libro de este podcast. Chile, México en primera instancia y parte mañana a Estados Unidos para hacer su lanzamiento oficial allá. Exactamente. En el mercado latino de Estados Unidos. Heavy. A 3 mercados al hilo. Al hilo, a 3 mercados en nivel de promoción. Pero el libro llega también a todo Centroamérica, que yo no voy a ir, pero no me da el tiempo. Y por supuesto a través de Amazon y todas estas portales de venta online llega a todo el mundo.